maestro Carrillo logra literalmente la desintegración del intervalo musical llamado tono por medio de los 16avos de tono. Bueno, hay muchos sistemas de microtonos dentro del estudio de la música. Incluso hay estudios sobre digamos, estas investigaciones en microtonos desde la Edad Media, ¿no? Hay por ahí instrumentos, clavicordios modificados. Los demás sistemas microtonales logran, digamos, dividir los tonos, pero el sistema de Julián Carrillo, de hecho, teóricamente llega más allá de los 132avos de tono, teóricamente, pero prácticamente solamente hemos llegado hasta los 16avos de tono. Entonces hay muchas cosas que aún quedan hacer práctica, digamos, de las teorías de Carrillo. Sobre todo él los hacía a manera de como intuiciones científicas, ¿no? Que después iba desarrollando. Entonces este es el do, el re y el medio tono. Son los tres sonidos que se escuchan en un tono nada más. Al decir el 16avo de tono, es decir que entre do y re, un tono, Carrillo incluye literalmente 16 sonidos diferentes en un tono. Ahí está. En do y re, 16. Esta escala tradicional de 12 sonidos, al ser dividida por el 16avo de tono, amplía de do a lo siguiente do, re, mi, fa, sol, la, si, do, podemos escuchar 96 sonidos ya. Con esta escala se abre una nueva etapa en la música mundial. La génesis de los sonidos nos dice, según los anales que investigó el maestro Carrillo, que los primeros 5 sonidos se conquistaron en China, que son lo que hoy conocemos como fa, do, sol, fa, la, do, sol, re y la, que vendrían siendo prácticamente los primeros 5 sonidos que se escucharon. Entonces, en aquella época la música era así. Nada más empleaban esos 5 sonidos. Posteriormente, en Grecia tuvieron que pasar aproximadamente como 20 siglos para que en Grecia un músico que se llamó Terpandro le agrega 2 cuerdas a su lira. Entonces ahí surge lo que conocemos como mi y posteriormente el si. Y tendríamos lo que es la escala diatónica. Entonces ahora con estos 7 sonidos aparece mal nombrada la escala diatónica y pues empezamos a hacer esto. Nada más pequeños ejemplos. Después, posteriormente, en Roma, en los cantos gregorianos, cuando hacen la entonación los cantores de fa así, se quedaban medio tono abajo. Y ahí surge lo que ellos llaman el si blando, que es lo que conocemos nosotros hoy como el si bemol. O sea, ellos en vez de hacer esto,
hacían esto. Surge el sonido número 8 y eso se estuvo manejando por muchos años. Cabe mencionar que aquí hubo dos pilares en esta época. Uno de ellos fue un filósofo que se llamó Bocio, y él lógicamente dijo, bueno, a los sonidos hay que ponerles algún nombre. Entonces él lo manejó con las letras del abecedario, de A, B, C, D, F, G, H. Hasta el H teníamos lo que llamamos una octava, porque en aquel tiempo realmente era una octava. Posteriormente, unos siglos después, Guido d'Arezzo, siguiendo de un canto a San Juan, le pone las sílabas del canto, los pasa a los sonidos. Entonces ya ahí aparece lo que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, pero en este caso el do lo manejaban como ut, porque así empezaba, ut, win, laxis, resonare, fibris, y de ahí se va, y ahí aparecen los nombres. Pasan muchos años, y por ahí del siglo XVI, un matemático que se llamó Ramos de Pareja, él, en sus razonamientos matemáticos, decide hacer una subdivisión basándose en la raíz dosava de 2, que es lo que actualmente manejamos todos los músicos a nivel mundial, raíz dosava de 2. Esto quiere decir que en un duplo de vibraciones vamos a tener 12 sonidos, y ahí nace el temperamento. Anteriormente estaba basado por los físicos. Cuando llega Ramos de Pareja, se basa en la matemática. En la ley física del sonido es que no hay dos intervalos iguales, todos van de mayor a menor conforme más agudos se van haciendo. Y con Ramos de Pareja, cuando hace su subdivisión, lo que él hace es que quedan todas las distancias equidistantes. ¿Y qué hace? Rompe totalmente con la ley física del sonido. Entonces el maestro Carrillo dice que el temperamento se basa en alterar la ley física de los sonidos. Eso es lo que viene pasando. Y ya no tenemos lo que nos dicen ahora, que por ejemplo, que de sol a la es un tono, o que de sol a sol sostenido es medio tono. Son mentiras, eso no existe. ¿Por qué? Porque son ahora un dosavo de duplo. Si aquí yo tengo de do a do sostenido, tengo un dosavo de duplo. De do a re, tengo 2 dosavos de duplo. Y así sucesivamente, ¿no? Y nos quitamos de broncas. En cambio, nosotros tenemos en la escuela, cuando estamos en acústica, nos dan la escala de los físicos, que la escala cromática de los físicos está basada en 17 sonidos. De do a do sostenido tiene un número determinado de vibraciones, y de re a re bemol supuestamente tiene otro número de vibraciones. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacer do, do sostenido. Ahora voy a hacer re. Es lo mismo, ¿no? Se las gastan con decir que de do a do sostenido hay 5 comas y de re a re bemol hay 4. Jamás, eso no existe. Lo que sí podemos agregar eso se lo basan a la ley de quintas de Pitágoras, ¿sí? Pero eso jamás ha habido un instrumento que sea capaz, ni voz humana, de reproducir esos intervalos. Hasta 1722 llega Juan Sebastián Bach y por primera vez en la historia de la humanidad hace sonar ya estos 12 sonidos y tenemos ya en el clavecín bien temperado. Desde 1722 hasta 1895, antes de Carrillo, todos los músicos estábamos haciendo con esto. Para hacer un breve, voy a tocar una composición de un bourrée de Bach, con un arreglo de jazz que yo más o menos le hice, utilizando el sistema, ya utilizando también indiscriminadamente los 12 sonidos.
La música de Carrillo es una música de escalas. Y es también bastante, un pienso bastante matemático, de tomar la serie más lógica de la música es una escala. Cada niño empieza con escalas. Y Carrillo hacía de esto un principio. Se puede ir al tema de la primera sinfonía, en principio es una escala. Por las otras composiciones, para mí es también en un pensamiento de post-colonial. Es interesante de ver que Carrillo compuso en formas del 19 centro, en formas de Mendelssohn, por ejemplo. Bastante claros, con muchas cadencias, siempre con dos mesuras. Es una música muy comprensible de un lado, y de otro lado con esta combinación con los microtonos aparece un mundo muy extranjero, un nuevo mundo, pero un mundo que es siempre comprensible para todo el mundo. Por eso es no una música compleja en el sentido de la música de avant-garde, y por eso los avantgardistas no quieren a Carrillo, no querían a Carrillo. Es una música muy clara, muy intensa. Cuando se encuentran con estas obras, se aprende rápidamente a escuchar a los microtonos. O sea, para mí ha sido un gran placer en mi vida, he tenido maestros muy buenos. Uno de ellos fue Jean Etienne Marie también. Jean Etienne Marie fue discípulo de Carrillo, también fue de los que estuvo difundiendo la obra de Carrillo en Francia. He estudiado por necesidad, porque no ha sido algo que me haya llamado mucho, a Lois Haba, a John Cage, a muchísimos músicos. Pero cuando ya te pones, es como platico con algunos compañeros, cuando tú te pones ya directamente a trabajar lo de Carrillo, es una ciencia perfecta. Entonces ya no hay que querer, ya no hay que buscarle, ¿no? Ya está todo. Hay tres fundamentos que sostienen las leyes del sonido 13: enriquecimiento, simplificación y purificación de la música. El enriquecimiento consiste en la gran cantidad de sonidos que van a emplearse. La simplificación por la manera en que se escriben, que ahora ya no empleamos las notas, ahora empleamos números. Se emplean números en orden progresivo como sonidos equidistantes haya en una llamada octava, y se aplica a cualquier tipo de escala. Y la purificación es en el abandono de los intervalos temperados, que es la escala tradicional. Ya no se va a emplear esa escala, ya se van a emplear lo que llamamos intervalos armónicos, que son los que produce la naturaleza. Es meritorio de Julián Carrillo el hecho de que haya llegado a la Nacional de México y no se hubiera conformado con esos 7 tonos o esos 12 semitonos y pensar, bueno, ¿qué hay más allá? ¿No? Debe de haber algo más. Por lo general, la mayoría de nosotros vamos a la escuela o a la iglesia, donde vayamos, y nos dicen 2 más 2 son 4, existe Dios y el diablo, y nosotros decimos sí existe, y sí son 2 más 2, 4, pero no nos cuestionamos. El cuestionarse es de pocas personas. Pocas personas se cuestionan, como Julián Carrillo, de que puede haber algo más allá. Y eso para mí es algo admirable y que se ve muy pocas veces. Yo creo que eso es de personas que tienen
integridad y que no se conforman con lo que se ha enseñado. No solo hay un Carrillo, hay el Carrillo revolucionario, hay el Carrillo aficionado de bricolaje, que tenía muchísimas pequeñas ideas para sus instrumentos. Hay el Carrillo compositor con una obra muy interesante y con muchas composiciones ya no estrenados, y hay el compositor, hay Carrillo el intelectual interdisciplinario que quería hacer una mezcla de la música, de la filosofía, de la física, de la matemática. Y esto es para mí muy importante. No hay un Carrillo, hay muchísimas Carrillos. Sí.